Bueno, estamos grabando entonces. Para fijar video. Bueno, habíamos quedado por acá. Chicos, no les mandé la foto porque faltaba escribir alguna cosita todavía acá para terminar, así ya nos queda el tema completo. ¿Sí? Vos fíjate, ¿ves? Que esto que está acá, esta partecita de la cuenta, sería la gravedad a nivel del mar, ¿ves? Y esto sería la gravedad a una cierta altura h. ¿Te das cuenta? Entonces nosotros vamos a relacionar las dos para ver un poquito cómo queda. Fíjate. Ponemos así, ¿ves? La gravedad a nivel del mar dividido la gravedad a una cierta altura h. Entonces, ¿qué cuenta tendríamos que hacer? La gravedad a nivel del mar es g sub 0 por la masa de la Tierra sobre el radio terrestre al cuadrado. Y la otra es g sub 0 por la masa de la Tierra sobre el radio terrestre más la altura, todo al cuadrado, ¿ves? Esto se cancela, entonces me quedaría que esto es el radio terrestre más la altura sobre el radio terrestre al cuadrado cada uno. Pero esto lo puedo simplificar un poquito más. Me quedaría de esta forma, ¿ves? G sub 0 sobre la gravedad a una cierta altura es igual. Como están las dos al cuadrado, ¿sí? Pongo el cuadrado así, ¿ves? Y acá me quedaría radio terrestre sobre radio terrestre es 1. ¿Sí? Y acá me quedaría, ¿sí?, h sobre radio terrestre. ¿Se dan cuenta? Con lo cual, la gravedad a una cierta altura h va a ser igual a la gravedad al nivel del mar, los 9,8 que conocemos, ¿sí?, dividido 1 más h sobre radio terrestre al cuadrado. ¿Ven, chicos? Y yo con esta formulita puedo calcular la aceleración de la gravedad a alturas distintas al nivel del mar. Entonces, vamos a hacer unas cuentas como para que vean cómo varía esto. Fíjate. Fíjate. Vos sabés que la gravedad a nivel del mar es 9,8. Vamos a calcular la aceleración de la gravedad, por ejemplo, a una altura de 10.000 metros. ¿Sí? A una altura de 10.000 metros. ¿Qué serían estos 10.000 metros, por ejemplo? La altura a la que vuelan los aviones comerciales. ¿Viste? Cuando vos tomás un avión y te vas, por ejemplo, a Italia o a España a infectarte de coronavirus, el avión va cruzando el océano a una altura más o menos promedio de 10.000 metros. A esa altura, la aceleración de la gravedad sería la aceleración a nivel del mar dividido 1 más la altura, 10.000 metros, sobre el radio terrestre, 6,37 por 10 a la sexta metros, y todo esto al cuadrado. ¿Ves? Ahora, ¿qué pasa? Vamos a hacer esta cuenta. Serían 9,8 dividido toda esta cuenta. Empezamos, mira, tendríamos que hacer esto así. 10.000, ¿sí?, dividido 6,37 por 10 a la sexta. Esta cuenta me da así. Es 1 sobre 637. Y esto al cuadrado. Así que hacemos, ¿ves? Acá, más 1 al cuadrado. Y toda esta cuenta me termina dando 1,003142. Entonces, fíjate,
¿Ves que a 10.000 metros de altura es muy poquito lo que baja la aceleración de la gravedad? Porque esto te da, fíjate, te da 9,77 metros por segundo al cuadrado. Fíjate que nosotros tuvimos que haber subido 10.000 metros de altura a la altura de los aviones para que la gravedad baje de 9,80 a 9,77. 3 centésimas bajó. 3 centésimas bajó la gravedad a 10.000 metros. Por eso, ¿te acordás cuando estudiamos tiro libre, caída vertical, tiro oblicuo, todos esos temas, que decíamos que la gravedad era constante? Y sí, porque a las alturas que nos manejábamos nosotros, 200 metros, 300 metros de altura, la gravedad no varía prácticamente nada. Es 9,8. Está bien suponerla constante, ¿sí? Ahora, cuando vos te manejás a grandes alturas, 10.000 metros, 50.000 metros, ¿viste? A la altura en la que vuelan los satélites, por ejemplo, ahí sí tenés que considerar la pérdida de aceleración de la gravedad por altura. Cuando las alturas son muy grandes, es decir, ¿ves que acá tenés este término, H sobre RT? Cuando las alturas son prácticamente iguales al radio terrestre, entonces ahí sí tiene incidencia esto de la variación de altura. Mientras tanto, no. Bueno, esto viene a colación porque ustedes en la guía van a tener un ejercicio que dice calcular la aceleración de la gravedad a distintas alturas. Entonces van a tener que hacer estas cuentas, ¿ves? Reemplazando la altura que les proponen en cada caso. Eso sería el ejercicio, ya te digo, a ver. El ejercicio 30. ¿Ves? El ejercicio 30, que te da una cierta cantidad de alturas, ¿sí? Y la aceleración de la gravedad y el peso de un objeto. Obviamente, chicos, el peso es la masa por la gravedad. O sea, que vos calculas la aceleración de la gravedad a los 10.000 metros, a esa aceleración la multiplicás por la masa, que son de 10 kilos en el ejercicio, y tenés el peso, ¿ves? ¿Estamos, chicos? Ahora, vamos a plantear otro ejercicio. Planteamos otro ejercicio que te dice lo siguiente. Mirá. ¿Ves? Suponete. Este sería el ejercicio, el 29 vamos a hacer. Ejercicio 29 de la guía. Fíjate, te ponen acá la Tierra. Y acá está la Luna. La distancia entre la Tierra y la Luna, siempre las distancias se miden de centro a centro de gravedad. La distancia entre la Tierra y la Luna es de 3,86 por 10, déjame ver que me fijo, 3,86 por 10 a la 8 metros. ¿Sí? 3,86 por 10 a la 8 metros. La masa de la Tierra, ya la sabemos, la masa de la Tierra es 5,98 por 10 a la 24 kilogramos. Mientras que la masa de la Luna también es dato, y es 7,35 por 10 a la 22 kilogramos. Es decir, es una masa más o menos 100 veces más chica, aproximadamente 100 veces más chica. Bueno, entonces, mira cómo es el ejercicio. Fíjate. ¿Estamos todos, chicos? ¿Lo empezamos a explicar? Sí. Bueno, mira, si vos estás ubicada por acá, por ejemplo, ¿ves? Estás ubicada por ahí. Entonces, la fuerza con la que te atrae la Tierra es mucho más grande que la fuerza con la que te atrae la Luna, ¿ves? Te vas a caer para la Tierra. ¿Está? Pero por el contrario, si vos estás acá, ubicado muy cerquita de la Luna, entonces la fuerza con la que te atrae la Luna va a ser mucho más grande que la fuerza con la que te atrae la Tierra. Entonces, ¿vos por dónde te vas a caer?
y te vas a caer para la superficie de la Luna. Quiere decir, chicos, que va a haber una posición intermedia entre esta situación y esta otra, donde si yo te ubico a vos, por ejemplo, por acá, ¿sí? Resulta que entonces ahí la fuerza con la que te atrae la Luna, ¿ves? La fuerza de atracción de la Luna va a ser exactamente igual a la fuerza de atracción de la Tierra. Y entonces, vos no vas a saber para qué lado caerte, ¿te das cuenta? Vas a estar en equilibrio. ¿Te das cuenta? Lo que nos pide el ejercicio es justamente que calculemos cuánto vale esta distancia para la cual la fuerza de atracción gravitatoria de la Luna es igual a la fuerza de atracción gravitatoria de la Tierra y por lo tanto se llega al equilibrio, ¿ves? Si yo a vos te suelto en este punto, quedarías flotando porque no sabes para cuál de los dos lados caerte. Te tiran con la misma fuerza de un lado que del otro. ¿Me entendés? Entonces lo que nos pide que averigüemos es justamente dónde está ese punto, a qué distancia está. Y lo vamos a calcular entonces. La fuerza de atracción de la Tierra, ¿cómo la voy a calcular? Con la constante gravitacional, por la masa de la Tierra, por la masa m de este objeto cualquiera, ¿sí? Dividido la distancia que separan la Tierra de este punto, que es la distancia x, ¿te das cuenta? Es la distancia x al cuadrado. ¿Me entendés lo que te estoy diciendo? Es la masa de este por la masa de este dividido la distancia al cuadrado. Eso me da la fuerza de atracción gravitatoria entre la Tierra y el objeto. Y por el otro lado tengo la fuerza de atracción lunar. Esto va a ser la constante de gravitación por la masa de la Luna, por la masa del objeto, dividido la distancia que separan a este de este otro. Che, si todo esto era la distancia d y esto es x, esto es lo que sobra, ¿ves? Esta distancia sería d menos x al cuadrado. ¿Te das cuenta? Y ahí calculé entonces las dos fuerzas. Ahora, ¿qué voy a plantear? La ecuación de equilibrio. La fuerza lunar y la fuerza terrestre tienen que ser iguales. Por lo tanto, fíjate que G sub 0 por masa de la Luna por m sobre d menos x al cuadrado tiene que ser igual a G sub 0 por la masa de la Tierra por la masa del objeto sobre x al cuadrado. Bueno, y acá mira, G sub 0 se simplifica, m se simplifica, y me quedaría entonces que la masa lunar sobre d menos x al cuadrado es igual a la masa de la Tierra sobre x al cuadrado. Y de acá tengo que despejar la x. ¿Sí? Vamos a hacer ese despeje. Mirá, paso el paréntesis para el otro lado. Me quedaría masa de la Luna sobre masa de la Tierra, ¿ves? La masa de la Tierra la paso acá, este lo paso para arriba. Igual a d menos x al cuadrado sobre x al cuadrado. Y esto, ¿ves cómo está todo al cuadrado? Lo escribo así. D menos x sobre x todo al cuadrado. Por lo tanto, me estaría quedando que la masa de la Luna sobre la masa de la Tierra es igual a d sobre x menos 1 todo al cuadrado. Hay que despejar la x, acuérdense. Entonces, el cuadrado pasa como raíz. Y me quedaría así, ¿ves? D sobre x menos 1 va a ser igual a más menos, porque la raíz tiene doble signo, la masa de la Luna sobre la masa de la Tierra. O sea que entonces, d sobre x va a ser igual a 1 más menos masa de la Luna sobre masa de la Tierra, ¿ves? Y por lo tanto, si despejo la x me va a quedar así, que es la distancia dividido 1 más menos la masa de la Luna sobre la masa de la Tierra. ¿Ves? Esa sería la distancia x. Vamos a hacer las cuentas entonces. ¿Sí? Sí, a mí la x me estaría dando. La distancia es
3,86 por 10 a la 8 metros, dividido 1 más menos la raíz cuadrada de, déjame ver, che, la masa de la Luna, ¿cuánto era? La masa de la Luna, 7,35 por 10 a la 22. Dividido la masa de la Tierra, 5,98 por 10 a la 24 kilogramos. Así que esto va a ser 3,86 por 10 a la 8 metros sobre 1 más menos, a ver cuánto nos da esto. Sería 7,35 a la 22 dividido 5,98 a la 24. Esto me da 0,11. Moneda más, moneda menos, 0,11. Por lo tanto, acá voy a tener yo dos resultados posibles. Fíjate, el primer resultado sería 3,86 por 10 a la 8 dividido 1 más 0,11. Y el otro resultado sería 3,86 dividido 1 menos 0,11. Vamos a ver el primero. Me da 3,48 por 10 a la 8. 3,48 por 10 a la 8 metros. Y el otro sería 3,86. Me daría 4,34. 4,34 por 10 a la 8 metros. ¿Ves? Ahí tengo dos resultados. Entonces, tengo dos resultados. Vamos a analizar con cuál de los dos me tengo que quedar. Matemáticamente, esto es una ecuación cuadrática, por lo tanto tiene dos resultados posibles. Uno es el correcto, el otro es solamente una curiosidad matemática que tenemos que desechar. Entonces, vamos a analizar. Mirá, ¿ves? Acá está la Tierra, ¿sí? Y acá está la Luna. Esta distancia es 3,86 por 10 a la 8 metros. La X1 me dio más chica, la X1 me dio por acá. ¿Ves? ¿Cuánto era la X1? La X1 era 3,48 por 10 a la 8 metros. ¿Ves? Está más o menos por acá. Y la otra, la X2, me dio un número más grande. Me dio 4,34 por 10 a la 8 metros. Me dio por acá. ¿Ves? Un punto es este, otro punto es este otro. Claro, no, el primer punto tendríamos que tomar porque está entre los dos, ¿no? Exactamente, exactamente. Mirá, acá se cumple. ¿Ves? Que la fuerza de atracción de la Tierra y la fuerza de atracción de la Luna tienen las dos el mismo módulo, pero van con distintos signos. Entonces acá sí hay equilibrio, ¿ves? Porque estoy tirando con la misma fuerza, pero una para cada lado. Se cancelan entre sí. Claro. En cambio, acá, mira qué es lo que pasa. Si acá te da que la fuerza de la Luna y la fuerza de la Tierra también tienen el mismo módulo. Pero las dos te tiran para atrás, ¿ves? Porque la Tierra te trae para acá y la Luna te trae para acá también. Pero resulta Claro. que acá no se restan los módulos, acá se suman. Quiere decir que yo a esto lo tengo que descartar, ¿ves? Esta solución no corresponde. Claro, porque no es acción y reacción, está...
Están las Claro, dos paralizadas. claro, ¿ves? Tanto en X1 como en X2, los módulos de las dos fuerzas son iguales. Pero en F1, en la X1, son iguales y distintos signos. Por lo tanto, se cancelan y hay equilibrio. En la X2 son iguales y las dos con el mismo signo, por lo tanto no hay ningún tipo de equilibrio. Es más, acá se cae con más gana todavía, porque lo trae la Tierra y lo trae la Luna, ¿ves? Claro. Entonces, esta es la solución, la de 3,48. La otra la tengo que descartar. ¿Se entendió, chicos? Este era el ejercicio 29, que por ahí les costaba un cachito hacer el planteo. ¿Viste? Ahora, ya después ustedes tienen para hacer unos cuantos ejercicios sueltos, por su cuenta, sin ningún tipo de inconveniente, calculo yo. De todas formas, chicos, ustedes tienen que practicar, miren que van atrasados, van todavía por cinemática, y ya estamos terminando dinámica. Así que métanle pata, pónganse a practicar y manden todas las preguntas que sean necesarias. Después tenés otro ejercicio, que es el 31, que te dice a vos, acá tenés un resorte. Bueno, acá tenemos que estudiar resortes ahora, Bueno, Tenemos que estudiar resorte. Entonces, el título que viene ahora es Fuerzas elásticas. Fuerza elástica. Fuerza elástica. Son fuerzas muy importantes estas. En física lo van a estudiar hasta el hartazgo. Son, por ejemplo, las fuerzas que dan origen a las vibraciones cuando está girando un motor, ¿viste? Cuando está trabajando un motor y empieza a vibrar, se debe a las fuerzas elásticas, esas vibraciones, por ejemplo. mirá. No es por el movimiento de que va girando el... Es que ese movimiento produce un desbalanceo, ¿viste? Sí. Y entonces hay una deformación del eje, ¿sí? Muy chiquitita la deformación, ¿no? Es apenita. Sí, Pero bueno, ahí se genera, ¿viste? Una fuerza elástica. mira. Pero básicamente las fuerzas elásticas son las fuerzas que hacen los resortes. Sí, sí. Entonces, nosotros antes de empezar con eso tenemos que definir un concepto, ¿sí? Nosotros tenemos que definir qué es una fuerza elástica, qué es una deformación elástica y qué es una deformación plástica. Elástica y plástica. Elástica y plástica. Mirá. Entonces, una deformación elástica es cuando vos aplicás una fuerza y producís una deformación. Pero cuando quitas la fuerza, el objeto recupera la forma original. Es decir, en las deformaciones elásticas se recupera la forma original, cuando cesa la fuerza. Mirá un ejemplo. A ver, Nati, yo estoy seguro que vos sabés lo que es una esponja Mortimer. ¿Sí? No, no, eso no sé, o por ahí sí, pero no, no por ese nombre. La esponja Mortimer es la esponjita amarilla con el paño verde, ¿viste? Que usás para lavar los platos. Ah, bueno, no, sí, eso sí. La uso todos los días. Estamos hablando de cosas simples, ¿ves? Vos sabés lo que es una esponja. ¿Viste que vos a Sí, la sí. esponja la apretás, la estrujás Y toda y después después cuando la vuelve, soltás sí. vuelve a ser otra vez como bien cuadradita, como antes? Sí, sí. Eso es una deformación elástica, ¿ves? Vos le aplicás una fuerza y la deformás. Cuando la soltás, recupera la forma original. Cuando Sí. agarrás una gomita, por ejemplo, ves así una gomita, yo la estiro, la estiro, ¿dónde está acá? La estiro y cuando la suelto, vuelvo a tener la gomita igual que antes. Es una deformación elástica.
¿Me entendés? Sí. En cambio, la deformación plástica, es una deformación permanente. Deformación permanente. Mirá, una deformación plástica. ¿Ves la hoja esta del ejercicio anterior? La hago así, ¿ves? La hago así. Y la suelto. ¿Recuperó la forma original? No. No. Quedó hecha un bollo. Entonces esto es una deformación plástica. ¿Te das cuenta? Si No fundo recupera un la forma hierro, original. ¿Sí? La fundir deformación es también sería. permanente. No se recupera la forma original. Entonces, deformaciones elásticas, ¿dónde vamos a tener? Los resortes, las gomitas, por ejemplo, ¿sí? Deformaciones plásticas, ¿cuándo van a ser? Y, por ejemplo, mirá, como yo te dije recién, la hoja de papel, ¿viste? Cuando haces un bollo. Puede ser, por ejemplo, ¿viste? Cuando estás amasando la pizza, el bollo de la masa, Sí. ¿sí? Si vos agarrás, ¿viste? Tenés el bollo de masa de ahí y le clavás el puño, vos después lo soltás y te queda el hueco. Sí, queda el puño marcado y no vuelve a. No vuelve, ¿ves? Esa es una deformación plástica. La masilla, por ejemplo, tiene deformaciones plásticas. ¿Eh? Claro. Así que no recuperan la forma original. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer ahora es estudiar las deformaciones elásticas, las que sí recuperan la forma original, o sea, los resortes. Entonces, eso lo empezó a estudiar un tipo que se llamaba Hooke. ¿Viste? Como así, Hooke, Sí. como el capitán Hook, ¿viste? El de, ¿cómo se llamaba este? El de Sí, Peter ya. Pan, ¿viste? Sí, es. El capitán Garfio. De hecho, hook en inglés quiere decir garfio, anzuelo. Entonces, bueno, el tipo agarró y hizo lo siguiente, mira. ¿Sí? Agarró un resorte. ¿Ves? Agarró un resorte. Y no le puso ningún peso ahí, lo dejó. Entonces, midió esta distancia, ¿ves? Esta distancia, que la llamó L sub 0. Es la longitud inicial o longitud propia del resorte. L0 es la longitud inicial o longitud propia del resorte. Es decir, el largo del resorte sin que nadie lo estire ni lo comprima. ¿Qué hizo después? ¿Qué hizo después? Al mismo resorte le colgó un peso. ¿Sí? Le colgó un peso. Le puso acá una pesita. Entonces, ¿qué ocurrió acá? Se estiró. Esto lo tiró para abajo, ¿ves? Al resorte. Y el resorte se deformó hasta que generó una fuerza igual y contraria, ¿ves? Una fuerza igual y contraria. Y acá quedó entonces en una longitud final. ¿Ves? Quedó en una longitud final. ¿Ves? Esto es la longitud final. Esto sería la longitud inicial que tenía antes. Y esta es la deformación, ¿ves? El delta L. ¿Me entendés? Sí. Después agarró, ¿sí? Y le puso otro peso más. Le agregó más pesos todavía. Y el resorte se deformó más. Si suponete que Claro, acá le genera puso otro 2 delta. pesas, ¿no? Entonces, tenés acá, ¿ves? En este caso, el peso 2, va para arriba, ¿ves? Y la fuerza del resorte 2. ¿Ves? Y acá te queda. Siempre es una fuerza que va por el peso y después sería una, ¿qué sería? ¿Como una normal? Claro, claro. Esto es que el resorte, cuanto más se estira, más fuerza puede hacer. Entonces es capaz de equilibrar un peso más grande, ¿ves?
O sea, siempre hacemos el peso y va a tener una normal en sentido opuesto. Claro, esa normal va a ser perdón, acá yo te marqué mal. Esa normal sería la fuerza que hace el resorte para equilibrar. Claro. Todo esto olvídate, ¿ves? Todo esto es el delta L2, ¿no? Y esta Listo. entonces, esta es la longitud final 2. Bueno, y no te la hago larga. El tipo probó así, con muchas fuerzas, ¿viste? Después fue quitando fuerzas, etcétera, etcétera. Y todo esto lo graficó de la siguiente forma. Mira, te presentó acá el delta, perdón, te presentó acá la fuerza del resorte y representó acá el delta L. Y entonces el tipo fue viendo que cuando no tenía ningún peso, no había delta L, ¿ves? Arrancaba desde acá. Después colocaba el peso 1 y aparecía un delta L1. Después ponía el peso 2 y colocaba un delta L2, y así sucesivamente. Y todos los puntos le quedaban sobre una recta, ¿ves? Ah, formó una lineal directamente. Es una cosa lineal, es una cosa lineal. Y justamente el tipo dijo, mira, che, la relación entre la fuerza del resorte y la deformación es una recta, ¿ves? ¿Ves que esto es de la forma I igual a M por X? Es la ecuación de una recta que pasa por el Claro. origen, ¿sí? ¿Y qué constante tiene? Ah, justamente, el tipo vio que cuando tenía un resorte aparecía acá una pendiente. Cuando Claro. cambiaba de resorte aparecía una pendiente distinta. Si ponía un resorte de otra vez aparecía otra distinta. Ah, o sea que Entonces, la pendiente varía según el resorte. exactamente, justamente. Mirá, entonces, la ley de Hooke. La ley de Hooke te dice que la fuerza elástica es proporcional a la deformación, ¿sí? Cuanto mayor sea la deformación, mayor va a ser la fuerza elástica, ¿sí? Y a Claro. esta constante de proporcionalidad, a esta, se la llama constante elástica del resorte. Constante elástica del resorte. ¿Y de quién Que va a depender? dependiendo Sí, que nos van a dar o alguno de los datos y sacamos la constante o la exactamente, diferencia de la exactamente. longitud Sí, y sí. alguno de O, esos. claro, o te dicen cuánto es la constante, o al revés, te Exacto. dan otros datos para que lo puedas calcular. Claro. ¿Me entendés? Pero siempre va a estar esto como dato. ¿Y de quién depende esto? Depende del resorte. O sea que depende fundamentalmente del material, ¿sí? Y de la forma y tamaño del resorte, ¿sí? Depende del material y de la forma y el tamaño. Y también depende muchas veces de características más sofisticadas, como por ejemplo, no es lo mismo un hierro dulce que un acero templado, por ejemplo. ¿Te das cuenta? O un acero al cromo molibdeno. Es decir, depende del tratamiento térmico que vos le hagas al acero, al hierro, para saber si el resorte va a tener más o menos constante elástica. Pero en definitiva, depende del material, de cuál sea la forma con la que se fabricó el material y fundamentalmente de la forma y del tamaño. ¿Está bien? Claro, porque si es un material muy, muy feo, se va a cortar. Ah, eso es otra cosa, esperá. Entonces tenemos que hacer, depende también la constante de eso, que va a aguantar menos. Sí, pero ojo, no es tanto por ese lado, porque mirá lo que te estoy planteando, ¿ves? Esto va a ser una recta, pero no se va a prolongar hasta el infinito. Porque vos pensás, si a esta gomita, ves que tengo acá, yo le aplico una fuerza de 3 millones de newton, más vale que la voy Claro, a tiene un romper. límite, sí, sí, se va a partir. Claro, ves que esto llega hasta un límite. Esto se llama justamente, esto se llama límite de elasticidad. Es decir, todos los objetos, todos los materiales tienen cierta elasticidad, ¿sí? Pero hasta cierto punto. Después de eso, olvídate, se rompe o ya pasa a las deformaciones permanentes, ¿sí? ¿Viste cuando vos agarrás, por ejemplo, una varilla de hierro
¿viste esas varillas de hierro de la construcción? Que Sí, vos sí. las podés flexionar un poquito. Si las flexionás un poquito, se curvan, después las soltás, se enderezan de vuelta, se enderezan solas, ¿ves? Quiere decir que estás Sí. trabajando dentro de la zona elástica. Ahora, si vos la doblás con todo, así, haces un moño, cuando la soltás te quedan retorcidas. Quiere decir entonces que vos ya pasaste el límite de elasticidad y ahí es otra cosa distinta. Era como el punto cuando pasábamos de estática a dinámica. Es algo así, es hasta cierto límite, ocurre una cosa, después la situación cambia. ¿Te das Ujú. cuenta? Sí, Por ejemplo, mira, si yo te represento esta curva así gráficamente, ¿no? Así en forma descriptiva. Por ejemplo, si nos ponemos a estirar una varilla de cobre, por ejemplo, hace una cosa más o menos así. ¿Ves? Es decir, sí. se deforma mucho. En cambio, si yo hago lo mismo con un vidrio, hace una cosa así, el vidrio. Tarda más tiempo en... ¿Ves? Se deforma muy poquito, se deforma muy, muy poquito, y enseguida quiebra. ¿Te das cuenta? Esto es lo que se llama un material frágil. El vidrio, el cristal, la cerámica, son materiales frágiles. Son materiales que se deforman muy poquito y enseguida se quiebran. ¿Eh? En Sí. cambio, esto es un material dúctil. ¿Sí? El cobre, por ejemplo, es un material dúctil. Es un material que vos lo estirás y se deforma mucho, aunque no siempre recupera la forma original. ¿Eh? Bueno, pero esto Claro. es otra cuestión. En definitiva, chicos, miren, esta fuerza, esta fuerza elástica, ¿ves? Es una constante que depende del material y la deformación. Ahora, la fuerza del resorte, si yo la quiero escribir en forma vectorial, la tengo que escribir así. ¿Ves? Con un signo menos adelante. ¿Por qué con un signo menos adelante? Porque la fuerza que hace el resorte, Va la para fuerza que abajo, hace... ¿Cómo? porque va para abajo. No, porque es contraria a la deformación. Es contraria a la deformación. Fíjate lo que hacíamos nosotros, ¿ves? ¿Sí? Estiramos. ¿Ves que estaba acá el resorte? Cuando yo lo estiraba, el delta L era para abajo y la fuerza que hacía Sí, el resorte era para arriba, ¿ves? sí. Ah, listo. Es decir, ¿cómo se interpreta? Te digo así, la fuerza del resorte es una fuerza restitutiva. Restitutiva. ¿Qué quiere decir fuerza restitutiva? Que siempre tiende a hacer que el resorte recupere su forma original. ¿Me entendés? Si yo este mismo resorte, por ejemplo, lo comprimo, si lo comprimo, entonces vos fíjate que el delta L es para arriba. ¿Y el resorte para dónde empuja? Para abajo, ¿ves? Ujú. El resorte siempre tiende a recuperar la forma original. O sea que cuando el resorte lo comprimo, la fuerza es para afuera. Y cuando el resorte lo estiro, la fuerza es para adentro del resorte. Al Siempre revés, se sí. tiende a que el resorte recupere la forma original. ¿Se entiende, chicos, esto? Yo sí, no sé los chicos. Los chicos están en silencio total. Apareció Nicolás. Por Buen día, WhatsApp. Nico. Ah, no, apareció en el celular. En la Sí. clase todavía no. Bueno, Y bueno, y eso, profe, igual dentro de todo es sencillo lo del elástico, ¿no? es sencillo, sí. Acá vamos a tener nosotros un par de ejercicios para resolver, pero no es gran cosa, no es complicado. Mirá, un ejercicio sería esto, ¿ves? A vos te dicen que tenés dos resortes conectados uno a continuación del otro.